Good afternoon, brothers and sisters. Buenas tardes, hermanos y hermanas. My purpose this afternoon is to show us how to listen when God speaks. Mi propósito esta tarde es mostrarnos cómo escuchar cuando Dios nos habla. He speaks through His Word, through someone preaching or teaching His Word. He also speaks through the personal work of the Holy Spirit within every believer, and in His calling people who do not know our Lord to a saving relationship with Him. Él habla a través de su palabra y también a través de alguien que predique o enseñe su palabra, y también habla a través de la obra personal del Espíritu Santo en cada creyente, y también cuando llama a las personas que no conocen a nuestro Señor a una relación salvadora con Él. We'll look at our subject through the parable of the sower found in Matthew 13, verses 1 through 23, if you have a Bible and want to follow along in the text. Y estudiaremos este tema a través de la parábola del sembrador, la cual se encuentra en Mateo 13, versículos 1 al 23. Si tienen una Biblia pueden seguir el texto. The context of the parable of the sower is given to us in verses 10 through 17 of the chapter, where the Lord explains to His disciples why He has been speaking to the people in parables. El contexto de la parábola del sembrador se nos da en los versículos 10 al 17 del capítulo, donde el Señor explica a sus discípulos por qué ha estado hablando al pueblo en parábolas. The parables were stories having a deep symbolic meaning that the people could not understand. Las parábolas eran historias que tenían un significado simbólico profundo que el pueblo no podía entender. The people of Israel had not listened to our Lord with their hearts. They heard the words, but they did not believe Him when He said that He had come to be their Messiah and their King. El pueblo de Israel no le había escuchado al Señor con su corazón. Habían escuchado sus palabras, pero no le creyeron cuando Él dijo que Él había venido para ser su Mesías y Rey. Because of their unbelief and their resistance to His message, the Lord had turned the people over to spiritual blindness. Debido a su incredulidad y su resistencia a su mensaje, el Señor los entregó al pueblo a la ceguera espiritual. His parables limited their opportunity to hear and understand the message. Sus parábolas limitaban la oportunidad que tenían de escuchar y entender su mensaje. Jesus explained what He was doing to His disciples in verses 12 through 17, which I'll read for you. Jesús explicó lo que estaba haciendo a sus discípulos en los versículos 12 al 17, los cuales voy a leer. For whoever has, to him more shall be given, and he'll have an abundance. But whoever does not have, even what he has shall be taken away from him. Therefore I speak to them in parables, because while seeing they don't see, and while hearing they do not hear, nor do they understand. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. In their case, the prophecy of Isaiah is being fulfilled, which says, "You will keep on hearing, but you will not understand. You will keep on seeing, but you will not perceive. For the heart of this people has become dull. With their ears they scarcely hear, and they have closed their eyes. Otherwise they would see with their eyes, hear with their ears, and understand with their heart, and return, and I would heal them." De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. The people of Israel simply would not listen to their Lord. El pueblo de Israel sencillamente no escuchaba a su Señor. Jesus then spoke to His disciples beginning with verse 16. Y luego Jesús le habla a sus discípulos empezando en el versículo 16. The disciples actually would listen to what He was saying. Y los discípulos sí escuchaban lo que él les decía. But blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. For truly I say to you that many prophets and righteous men have desired to see what you see and did not see it, and to hear what you hear and did not hear it. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Because of this explanation, His disciples had some idea why He spoke in parables,
Most of the people remained unaware of his purposes. The Lord spoke in parables rather than in plain terms because they had closed their ears to him. Debido a esta explicación, sus discípulos tenían alguna idea de por qué él hablaba en parábolas, pero la mayoría de las personas no entendían su propósito. El Señor hablaba en parábolas y no en términos sencillos porque ellos habían cerrado sus oídos a él. He knew that the people would not understand the parables even though they communicated important things. He purposely left the people confused about the meaning of the parables because of their resistance to hearing him when he spoke clearly. Él sabía que el pueblo no entendería las parábolas, aunque comunicaban verdades importantes, y a propósito dejaba a las personas confundidas sobre el significado de las parábolas porque se resistían a oírle cuando él hablaba claramente. When people refuse to listen to God, he may make his message hard to understand as a judgment on their defiance. Cuando las personas se niegan a escuchar a Dios, él puede hacer que su mensaje sea difícil de entender como juicio ante ellos por su desafío. Our generation has brought this kind of judgment on itself in our culture today. Nuestra generación se ha acarreado este tipo de juicio sobre sí en nuestra cultura hoy día. With this in mind, let's take a look at the actual parable in verses 1 through 9. Now we'll read verses 1 and 2. Y con esto en mente veremos la parábola como tal en los versículos 1 al 9 y leeré los versículos 1 y 2. That day Jesus went out of the house and was sitting by the sea, and large crowds gathered to him so that he got into a boat and sat down, and the whole crowd was standing on the beach. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. A few weeks ago, I was standing on the beach at the Sea of Galilee myself. Hace unas semanas yo también estaba parado sobre la playa en el mar de Galilea. It should be called the Lake of Galilee because it is small, as is everything else in Israel. Y en realidad debería llamarse el lago de Galilea, porque es pequeño como lo es todo en Israel. It was a beautiful morning with the sun shining and the water sparkling in the sun. Era una mañana preciosa y el sol brillaba y el agua resplandecía en el sol. Although there were a lot of rocks near the water, the shore is gentle in many places, allowing for people to stand on the beach and listen to somebody speaking to them from a boat. Aunque habían muchas piedras cerca del agua, en la orilla el agua es tranquila y en muchos lugares podría permitir que las personas estén parados en la playa y escuchar a alguien hablar desde un bote. The description here in the scripture fits it very well. Y la descripción que da en las escrituras, describe todo muy bien. And reading on in verses 3 through 9, he says, "And he spoke many things to them in parables, saying, Behold, or look, the sower went out to sow." This would have been a farmer. "And as he sowed, some seed fell by the road, and the birds came and ate them up. Others fell on the rocky places where they didn't have much soil, and immediately they sprang up because they had no depth of soil. But when the sun had risen, they were scorched, and because they had no root, they withered away. Others fell among the thorns, and the thorns came up and choked them out. And others fell on the good soil and yielded a crop, some 100-fold, some 60, and some 30. He who has ears to hear, let him hear." Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Now the seed in the parable is the word of God. La semilla en la parábola es la palabra de Dios. The Lord explained the parable in verses 18 through 23, which speak of the 4 kinds of soil that the seed fell into. El Señor explica la parábola en los versículos 18-23, los cuales hablan de los 4 tipos de tierra en los cuales cayó la semilla. The roadside seed is found in verses 18 and 19. Los versículos 18 y 19 habla de la semilla que cayó en el camino.
When anyone hears the word of the kingdom and doesn't understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. This is the one on whom seed was sown beside the road. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. The roadside was likely a path worn down by many feet over time, packing it hard so that nothing would penetrate into the soil. El camino tal vez había sido hecho por muchos pies, compactándolo por mucho tiempo y de manera dura para que nada pueda penetrar en la tierra y haciendo que las semillas sean un blanco para las aves que pronto la hallarían y se la comerían, y la semilla nunca tendría oportunidad de crecer. This made the seeds a surface target for hungry birds that would soon find them and eat them up. The seeds would never have a chance to germinate and grow. La semilla nunca podría germinar, sino que las aves se la comerían. In this situation, the person hears God's message and doesn't understand it. En esta situación, la persona escucha el mensaje de Dios, pero no lo entiende, It doesn't penetrate. no penetra. Satan and his agents immediately take the message away from the person's confused mind, and they go on without ever considering the meaning of what they heard. Satanás y sus agentes inmediatamente quitan el mensaje de la mente confundida de la persona y van por su vida sin considerar el significado de lo que escucharon. The person never gets beyond their failure to understand. La persona nunca va más allá de su fallido intento de entender. It comes down to the person saying, I don't get this, I'll simply forget it and move on. Lo que pasa es esto, la persona dice, no entiendo esto, así que lo olvidaré y continuaré con mi vida. This happens to many people today who might hear the message for a moment, but who find it strange and incomprehensible, and they quickly move on and forget what they've heard. Esto le sucede a muchos hoy que tal vez escuchen el mensaje por un momento, pero lo encuentran extraño y incomprensible y se olvidan pronto de lo que oyeron. The rocky soil is found in verses 20 through 21. Se describe la tierra junto a los pedregales en los versículos 20 al 21. The one on whom seed was sown in the rocky places, this is the man who hears the word and immediately receives it with joy. Yet he has no firm root in himself, but it's only temporary. And when affliction or persecution arise because of the word, they fall away. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. As I said earlier, I was in Israel several weeks ago. Como dije anteriormente, estuve en Israel hace algunas semanas. I've never in my life seen so many rocks on the ground. Nunca en mi vida he visto tantas piedras en el suelo. It was like some giant hand scattered rocks and stones over the fields and hills. Fue como que si una mano gigantesca había sembrado piedras y rocas en todas las lomas y en todos los campos. Even in some of the fruit and olive groves, rocks and stones were abundant among the bushes and the trees. Aún entre los árboles de frutas, en los olivos, también habían piedras y rocas entre los arbustos y entre los árboles. The large fields had apparently been cleared of the rocks, but rocks and stones were still prominent everywhere. Los campos grandes aparentemente las piedras habían sido quitadas, pero aún así estaban por todas partes. Seeds don't grow well among rocks because they can't reach the earth that they need to sprout and grow. Las semillas no pueden crecer bien entre las piedras porque no pueden alcanzar la tierra que necesitan para germinar y crecer. Rocky soil is also very shallow, as in this parable, with the rocks just beneath the surface. La tierra pedregosa también no es muy profunda, como dice en la parábola, porque las rocas están justo debajo de la superficie. The shallow earth warms in the sun, causing the seed to grow quickly, but it also dies quickly for lack of depth and subsurface water. Esta tierra que no es profunda se calienta rápido en el sol, lo cual causa que la semilla germine rápidamente, pero también se muere rápidamente porque no tiene profundidad y no alcanza el agua debajo de la superficie. This is a picture of the one who hears the message of the gospel and receives it immediately. Este retrato es del que escucha el mensaje del evangelio y lo recibe de inmediato.
but their roots have no depth. And when persecution and rejection come because of their belief, they quickly fall away. Sus raíces no tienen profundidad y cuando viene la persecución y el rechazo debido a su creencia, rápidamente se apartan. They were never actually saved. They were just emotionally moved for a time when their enthusiasm lasted. Nunca fueron salvos, solo fueron conmovidos emocionalmente por un momento y mientras duró su entusiasmo. Now the thorny soil is found in verse 22. Y la tierra entre espinos se encuentra en el versículo 22. And the one on whom seed was sown among the thorns, this is the man who hears the word, and the worry of the world and the deceitfulness of wealth choke the word, and it becomes unfruitful. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. I have a son who has a big yard that has grown a lot of ivy and bamboo. Mi hijo tiene un patio muy grande, tiene mucho monte y mucho bambú. These are like the thorns in the parable. They choke out everything else it might try to grow. Esto es como los espinos que ahogan todo lo que cualquier otra cosa que trate de crecer. Even if you cut the ivy or the bamboo back, it'll sprout up again as soon as it has a chance, and it'll continue to choke out everything else. Aún si tratas de cortar el monte o el bambú, va a volver a crecer apenas tenga oportunidad y seguirá ahogando todo lo demás. He also has a lot of thorns, and they're painfully difficult to dig out and remove to free the ground for better things. También tiene muchos espinos también y es muy difícil sacarlo y eliminarlo para liberar la tierra para que crezcan cosas mejores. This is the picture of a person who is truly born again, but he makes no spiritual progress and he has little fruit in witnessing to others or helping people along the way. Este es un retrato de una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, pero no tiene ningún progreso espiritual y da poco fruto al testificar a otros ni ayudar a otros en el camino. They are saved, but they're not productive. Son salvos, pero no son productivos. This is a great danger in our society where having many things and being successful financially takes away the attention of far too many Christians. Esto es un gran peligro en nuestra sociedad, en el cual tener muchas cosas y tener éxito económico distrae a demasiados cristianos. Their lives become focused on money, possessions, their jobs. Sus vidas se enfocan en el dinero, en las posesiones, en su trabajo. Having a big house makes one focus on the house and its upkeep rather than one's spiritual maturity and prosperity in ministry. El tener una casa grande le hace a muchos enfocarse en la casa y en mantenerla y no en su madurez espiritual y la prosperidad dentro del ministerio. Having a growing business can take all of your time and leave nothing for spiritual growth. Si tu negocio crece, eso puede acaparar todo tu tiempo y dejar nada para el crecimiento espiritual. You remain a believer, but a weak one and a stunted one. Eres creyente, pero eres un creyente débil que no crece. Northern Virginia is like this. El norte de Virginia es así. People work long hours, they spend a lot of time commuting. Las personas trabajan muchas horas, pasan mucho tiempo yendo de trabajo a su casa y de su casa al trabajo. They have little time for the Bible, and the pressure of their lives takes away their ability to focus on the Word and on prayer and on the Lord. Tienen poco tiempo para dedicarle a la Biblia y la presión de su vida no les permite enfocarse en la palabra, en la oración y en el Señor. They're so drained of strength and time that their spiritual lives tend to be weak and withered. Están tan drenados, o sea, sin fuerza y sin tiempo que su vida espiritual se debilita y se marchita. Now the good news is in verse 23, where the good soil is found. La buena tierra podemos verla en el versículo 23. And the one on whom seed was sown in the good soil, this is the man who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and brings forth some 100-fold, some 60, and some 30.
Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Sowing seed in good soil with fertility and depth produces strong plants that grow and become fruitful. El sembrar semilla en buena tierra fértil y profunda produce plantas fuertes que crecen y dan fruto. We've had a lot of rain and when you see those beautiful green lawns in the spring, you know that the soil is good or has been fertilized and that the weeds have been pulled up or killed. Ha llovido mucho recientemente y cuando ves el césped verde bonito, ves que es buena tierra o ha sido abonada y que la mala hierba ha sido retirada de ahí. The grass is a deep, lush green that is beautiful and healthy. Y la grama luce de un color verde profundo que es muy bonito y saludable. This is the Christian who grows to maturity and fruitfulness by feeding on the Word and the provision of the Holy Spirit, and by spending quality time in prayer and meditation on the Lord and the spiritual life. Este es el cristiano que crece hasta que madura y da fruto y se alimenta de la palabra en la provisión del Espíritu Santo y pasa tiempo de calidad en oración y en meditación junto al Señor y en su vida espiritual. The degree of fruitfulness may vary with the capacity of each individual, but all will be fruitful at least in some way. El grado en el cual da fruto varía con la capacidad de cada persona, pero todos darán fruto en alguna medida. Let's take a look at some applications of all these things. Veamos algunas aplicaciones de todo esto. If you're an unbeliever, be afraid to be someone who hears the gospel message and quickly sets it aside as strange and hard to understand. Si no eres creyente, debes tener miedo de ser esa persona que escucha el mensaje del Evangelio y pronto lo descarta como algo extraño y difícil de entender. Your eternal life is on the line here. Tu vida eterna está en juego. Take the message seriously and understand its implications. Toma este mensaje en serio y entiende sus implicaciones que son vitales. Your response to the message will determine your destiny forever. Tu respuesta a este mensaje determinará tu destino eterno. If you resist hearing the message as Israel did, the Lord may ultimately make you unable to hear and unable to respond to it as he did with those who heard his parables. Si te resistes a escuchar este mensaje como lo hizo Israel, el Señor podría hacer que no tengas la habilidad de oír y responder a este mensaje, así como hizo con quienes escucharon sus parábolas. Take the opportunity to believe when the Holy Spirit convicts you of sin and gives you the ability to hear and believe. Debes tomar esta oportunidad de creer cuando el Espíritu Santo te convenza de pecado y te dé la habilidad de escuchar y creer. That opportunity may not last long, and now is the time to hear and to believe. Esa oportunidad puede que no dure mucho. Ahora es el tiempo de que escuches y creas. If you are a believer, be careful how you hear. Si eres creyente, debes tener cuidado de cómo tú escuchas. If you've been a believer for a long time, it can become routine to hear sermons and teaching. Si has sido creyente mucho tiempo, se te puede convertir en rutina escuchar sermones y escuchar enseñanza. You begin to become passive and immune to making any real spiritual changes. Puede que te hagas pasivo, inmune al hacer un cambio espiritual real en tu vida. Sometimes that is because you need to move forward to personal Bible study and reading books and materials that challenge you to keep growing spiritually. A veces esto es porque necesitas dar un paso más adelante, estudiar la Biblia personalmente y también leer libros y material que te desafíen para aumentar tu madurez espiritual. Don't be limited to Sunday messages. No te limites a los mensajes del domingo. Dig in on your own and become a student. Debes profundizar tú mismo como estudiante. Somebody who's eager to hear Alguien those que, who teach and what they read. alguien que está dispuesto a escuchar algo de lo que leen y lo que escuchan. Read and study and memorize and apply what you find to your life so that you grow in usefulness to the Lord and others and yourself. Lee, estudia, memoriza y aplica lo que aprendes a tu vida para que puedas crecer en utilidad al Señor y en utilidad a otros y a ti mismo. That's not easy. It takes a lot of discipline.
No es fácil y requiere mucha disciplina, but nothing worth having comes easy. pero nada que valga la pena tener se da fácilmente. Don't fall into the trap of hearing the endless clutter of our society. No caigas en la trampa de escuchar el ruido de nuestra sociedad. Turn off the radio and especially the TV and the media. Apaga la radio, especialmente la televisión y los medios. The enemy of souls has prepared a vast array of distractions in our world today using the electronic and visual media. El enemigo del alma ha preparado una amplia gama de distracciones en nuestro mundo hoy día usando los medios visuales y electrónicos. Turn off as much of it as you can so that you can concentrate on listening to hearing something good. Apaga todo esto lo más posible para que puedas concentrarte y en escuchar algo bueno. Become a student who is mentally active in learning rather than being overcome by the noise of our culture. Conviértete en un estudiante que está activo mentalmente en el aprendizaje y no alguien que es vencido por el ruido de la cultura. Try intently not to become hardened by the indifference to those who teach you spiritually. Procura no endurecerte, que la indiferencia no te endurezca a quienes te enseñan espiritualmente. It is easy to slip into complacency and turn off your attention thinking you're okay just as you are. Es fácil caer en la conformidad y pensar que estás bien como estás. We need to be continually encouraged and challenged by other believers who are able to explain the word and its application to life. Debemos ser continuamente animados y desafiados por otros creyentes que pueden explicar la palabra y cómo se aplica a la vida. Coldness is a spiritually strong enemy. La frialdad espiritual es un gran enemigo. We all tend to think that the message of correction applies to somebody else and not us. Todos tendemos a pensar que el mensaje de corrección aplica a otros y no a nosotros. We tend to hear it as not for us personally, but for the rest of the audience. Pensamos que no es para nosotros personalmente, sino para los demás que están en el público. Cultivate the soil of your life so that it has the fertility and depth to receive good teaching, whether through your own study or the words of someone else. Cultiva la tierra en tu vida para que sea fértil y profunda, para que recibas la buena enseñanza, sea a través de tu propio estudio o a través de las palabras de un buen maestro bíblico. Pull out the weeds of unimportant things, even if they're good things. Saca la mala hierba de las cosas que no son importantes, aunque éstas sean buenas. Remember that the good is the enemy of the best, and the secondary matters choke out the important things. Recuerda que lo bueno es enemigo de lo mejor. Have an alert and attentive mind. Y que los asuntos secundarios ahogan lo que es más importante. Have an alert and attentive mind ready to hear, understand, and apply what you hear. Que tu mente sea alerta y atenta para que esté lista para escuchar, entender y aplicar lo que oyes. Don't just agree with what you hear, apply it. No solo estés de acuerdo con lo que oyes, sino que debes aplicarlo. This isn't easy. Esto no es fácil. Every one of us struggles with all these issues. Todos luchamos con estos asuntos. It's easy to be lazy. Es fácil ser And perezoso, indiferente, and it takes real commitment to do some of the things we're talking about here. y requiere mucho compromiso hacer algunas de estas cosas que decimos aquí. Basically, how you hear, how you take in what you hear, literally hear verbally, or what you read, what you see, determines your life. La manera en que tú recibes lo que oyes o lo que ves es lo que determina tu vida. Lord, we commit us to you because everyone here, all of us are the same, struggles with the ability to listen to you, to really hear what you say, to concentrate on your word. We pray your grace to each person as they wrestle with this on a daily basis, a practical way. May they hear the gospel and hear the message that's related to it, the scripture, in belief rather than indifference. Open our hearts, Lord, so that we actually hear what you say and take it to heart, take it inside, make it something real for us.
We commit each one here to you. We thank you for your grace and the work of your Spirit. Señor, te damos gracias por la palabra y que podamos aplicarla y por medio del Espíritu Santo ponerla por obra en nuestra vida, Señor. Amén. And Lord, we praise you for who you are and your provision for us and patience with us in every situation. Te alabamos y te agradecemos por tu paciencia y tu provisión en cada situación. And we commit each one of us to you in Jesus' name. Amen. Y nos comprometemos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.